agradezco la presentación, así como a los organizadores por este importante evento. Bueno, yo quiero iniciar con una proposición, es la siguiente, que la desaparición de las lenguas indígenas de México no es un problema natural, sino es una forma de violencia. Es necesario mencionar que la diversidad lingüística pues, no es exclusiva de México, sino que se presenta en todos los países del mundo, derivado de la capacidad que tienen los seres humanos y de la necesidad de comunicarse, dando origen pues, a múltiples lenguas con base en lo que es la cosmovisión de cada pueblo o nación, por lo que cada lengua es única. México se encuentra entre los 8 países del mundo en los que se habla la mitad de todas las lenguas, y en América Latina ocupa el segundo lugar con lenguas vivas. Tenemos que el INALI ha registrado 364 variantes lingüísticas distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales han sido clasificadas en 68 agrupaciones lingüísticas y estas a su vez en 11 familias lingüísticas, pues las cuales tienen mucho conocimiento ancestral, ¿no? Que son estudios que ya se han realizado y que se ha demostrado es útil para la humanidad. Sin embargo, de acuerdo al INALI, el 60% de estas lenguas se encuentra en un proceso de desaparición. Por lo tanto, la pregunta que organiza esta ponencia pues, es la siguiente. ¿Cómo nombrar jurídicamente este fenómeno y qué consecuencias se siguen de nombrarlo correctamente? Para eso, igual que los compañeros que me antecedieron, quiero mencionar que el sociólogo Johan Galtung introdujo el concepto de violencia estructural para designar pues, aquellas formas de daño que no requieren un agente identificable. La violencia estructural está inscrita en las propias estructuras sociales, económicas y políticas. Opera mediante una normalización de la desigualdad y mediante la invisibilización de sus víctimas, por lo que la ejerce el sistema, el proceso histórico, las dinámicas institucionales heredadas. Entonces, la desaparición de las lenguas indígenas de México encaja con precisión en esta categoría. Podemos decir que no hay un funcionario que prohíba hablar el náhuatl, el mixteco, amuzgo o tlapaneco, en caso de Guerrero, pero hay una arquitectura institucional que durante siglos pues, ha colocado al hablante de una lengua indígena en condición de inferioridad, ¿no? Una inferioridad sistemática. Pues tenemos que el juzgado, pues no existen intérpretes, ¿no? El hospital donde las personas indígenas no comprenden, la oficina pública donde el español pues, es la única lengua de la ciudadanía. Por lo que las generaciones, las nuevas generaciones abandonan la lengua materna pues, para escapar de esa desventaja. Sin embargo, la categoría de Galtung por sí sola pues, es insuficiente, porque es una herramienta sociológica, no jurídica. Para que el problema active lo que es el ordenamiento jurídico, pues se necesita de una traducción al lenguaje del derecho. Para eso tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado la categoría jurídica de discriminación estructural a partir de su sentencia González y otras, conocido como Campo Algodonero, ¿no? Contra México, dictada en noviembre de 2009. Lo decisivo de este precedente es que la Corte identificó un patrón sistemático de violencia contra las mujeres y ordenó reparaciones con vocación transformadora, ¿no? Medidas dirigidas no a restituir lo que es el daño, sino que era a corregir lo que es la estructura subyacente que lo hizo posible. Y bueno, esta línea fue consolidada en el caso de trabajadores de Hacienda de Brasil Verde contra Brasil, sentencia del 20 de octubre de 2016, donde la Corte declaró expresamente la existencia de lo que es la discriminación estructural, ¿no? En razón de la posición económica de las víctimas. Entonces, la discriminación estructural queda establecida como parámetro de imputación de responsabilidad internacional. Aquí la consecuencia para el caso lingüístico, pues es clara, ¿no? Si la desaparición de las lenguas indígenas en México es una manifestación de violencia estructural, entonces, traducidas a lo que es el lenguaje
del sistema interamericano configura lo que es una discriminación estructural, la cual no admite respuestas, podríamos decir, reactivas individuales ni meramente declarativas. Exige pues una debida diligencia reforzada, medidas afirmativas, políticas con vocación correctiva, y pues cualquier otra pues vulnera lo que es la obligación convencional del Estado. Pues además, la categoría general de discriminación estructural se puede añadir un precedente específico, ¿no? Que es López Álvarez contra Honduras, sentencia del 1 de febrero de 2006. Entonces los hechos aquí son los siguientes. Alfredo López Álvarez era miembro del pueblo garífuna, fue detenido en Honduras y durante su privación de libertad, pues las autoridades le prohibieron hablar en su lengua materna con sus compañeros y sus familiares. Entonces la Corte, ante esa restricción, pues sostuvo que la lengua materna constituye uno de los elementos más importantes de la identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión y difusión y transmisión de su cultura. Entonces, la importancia del fallo es que convierta la lengua materna en un elemento nuclear de la identidad cultural por primera vez en la jurisprudencia interamericana, ¿no? Y que las autoridades mexicanas pues están obligadas a ejercer este estándar desde la reforma constitucional del 2011 con base en el control de convencionalidad ex oficio. Bueno, la conclusión es que cuando el Estado mexicano permite que los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas abandonen sistemáticamente la lengua materna por carecer de condiciones para ejercerla, están incumpliendo por omisión una obligación convencional precisa, ¿no? Entonces, desplazando ahora al plano local, si la violencia estructural lingüística está jurídicamente caracterizada como discriminación estructural y si existe un precedente convencional vinculante que la protege, entonces la pregunta sería ahora, ¿qué respuesta ha articulado el ordenamiento mexicano? De ahí tenemos que el artículo 2 constitucional, en su apartado A, fracción cuarta y octava, pues configura lo que es el contenido esencial del derecho lingüístico indígena, ¿no? En su doble dimensión, colectiva e individual, la libre determinación para preservar y enriquecer las lenguas y la garantía del debido proceso lingüísticamente adecuado. O sea, este andamiaje se suma el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2024, que reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces también existe un precedente, es el amparo en revisión 622/2015, resuelto el 20 de enero del 2016. El asunto fue promovido por el escritor periodista náhuatl Mardonio Carballo Manuel, quien impugnó el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, disposición que imponía el español como un idioma de transmisión en concesiones comerciales. Entonces la Corte aquí declara inconstitucional esta porción normativa correspondiente y estableció que la validez de las lenguas indígenas pues no se encuentran acotadas a un ámbito territorial determinado. Bueno, y en este precedente pues está articulado con varios amparos en revisión, como el 631/2012 sobre consulta previo, ¿no? El de la tribu Yanqui, el amparo en revisión 270/2015, el amparo en revisión 1144/2019, eso sobre omisiones legislativas indígenas, y pues esto configura una jurisprudencia en México, ¿no? Sólida en materia de derechos y pueblos y comunidades indígenas. Entonces la exigibilidad del derecho lingüístico pues resulta una realidad procesalmente accionable, articulada por vía de amparo, ¿no? Del control de convencionalidad ex oficio y de los mecanismos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, entendemos que si articulamos estos tres elementos expuestos, lo que es la violencia estructural como caracterización sociológica, lo que es la discriminación estructural como traducción jurídica y un ordenamiento pues mexicano con herramientas constitucionales y procesales para responder, pues sería que la inacción del Estado mexicano frente a la desaparición de las lenguas indígenas pues no solo constituye una omisión políticamente reprochable, ¿no? Sino también
un incumplimiento jurídicamente sancionable. Por lo que decir, bueno, por lo tanto, el problema mexicano, pues podríamos ver que no es la falta de normatividad, ¿no? Ya que se cuenta, como se ha mencionado, de un artículo segundo constitucional, una ley general de derechos lingüísticos, un convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado, una convención americana operativa y una línea jurisprudencial local acorde a una interamericana, ¿no? El problema mexicano pues es la falta de garantías, como menciona Luigi Ferrajoli, ¿no? Que existe derecho subjetivo reconocido, pero no se ha completado pues la arquitectura institucional que asegura su cumplimiento. En ese sentido, pues se tiene que la armonización legislativa de la reforma del 2024 pues está pendiente, y los presupuestos para políticas lingüísticas pues son insuficientes. Los amparos contra omisiones administrativas son raros. Estoy viendo mi tiempo nomás. El control de convencionalidad ex oficio es aplicado de manera desigual por los juzgadores. Entonces, con lo anterior, pues tengo las siguientes consideraciones. Cuando una lengua desaparece, se pierde un patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Pero también se materializa jurídicamente lo que es una vulneración de derechos humanos atribuible al Estado mexicano. Por lo que la argumentación de la pérdida debe ir junto con el análisis de responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de lo que es la complejidad, ¿no? También el derecho, nosotros como estudiantes de derecho, pues yo creo que no debemos perder ese enfoque y apoyarnos pues de las demás ciencias. Entonces, el litigio estratégico en materia de derecho lingüístico pues es una vía abierta. El amparo en revisión 622/2015 demostró que el juicio de amparo puede ser un instrumento eficaz contra disposiciones lingüísticamente discriminatorias, ¿no? Existe el repertorio constitucional mexicano, herramientas para enfrentar una a una las múltiples manifestaciones de la discriminación estructural lingüística, pero falta operadores jurídicos dispuestos a utilizarla. Y en cuanto a nosotros, por nuestra parte, como investigadores, estudiantes del derecho, pues investigar, documentar y publicar sobre violencias estructurales es muy necesario, pero vemos que no es suficiente, ¿no? La academia jurídica pues está llamado a producir doctrina aplicable y a construir argumentos litigables, ¿no? A tender puentes en lo que es la categoría teórica y el caso concreto. Solo así el reconocimiento pues se traduce en lo que es una garantía efectiva. Y mientras la armonización legislativa, ya por último, pues se posterga, mencionamos de la reforma del 24 de septiembre, pues los precedentes interamericanos siguen sin permear plenamente las prácticas judiciales cotidianas también, ¿no? Las lenguas van a continuar desapareciendo. No por accidente, sino por una violencia estructural, pero que el ordenamiento jurídico, como vimos, tiene los medios para enfrentar, y pues nuestra responsabilidad creo que es utilizarlos como abogados. Es cuanto. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, maestro Jorge González Pino, por compartir sus conocimientos en cuanto a esta investigación de las violencias estructurales